Guadalupe Correa Cabrera, gusto en tenerte por aquí, Guadalupe, profesora, investigadora de política y gobierno y especialista en temas de seguridad. ¿Regalo o no regalo? Hay alguien que se incomodó porque comentamos regalo o no regalo de Estados Unidos al gobierno de México, o cómo interpretas este retorno de Osiel Cárdenas Guillén. Híjoles, es que a veces es difícil poder entender, ¿no? Por qué suceden ciertas cosas precisamente, y mucho más en el tema del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y su guerra contra las drogas y la forma en la que hacen sus investigaciones, sus arrestos, todos los casos que tienen que ver con el tema de narcotráfico, ¿no? Ellos, tras bambalinas, negocian con aquellos que se convierten en testigos protegidos, testigos cooperantes, y luego estos testimonios los usan para abrir otro caso, y esta estrategia de cortar cabezas a los carteles, estos capos que se hacen famosos en series de Netflix, en películas, y que bueno, sale uno, lo arrestan, se hace un juicio y luego viene otro, y esto nunca se acaba, ¿no? Y estas extradiciones, regalos o no regalos, ¿no? Se decía que también Enrique Peña Nieto le mandó al Chapo Guzmán de regalo a Donald Trump, y ahora se dice que nos mandaron un regalo, que le mandaron un regalo a la presidenta de México, ¿no? Y a la Fiscalía General de la República, que ahora dice que va por 730 años, no sabemos cómo han integrado los expedientes, que yo sepa, no había tantos expedientes bien integrados en contra de Osiel Cárdenas Guillén, que Osiel Cárdenas Guillén iba a estar en una prisión de los Estados Unidos cuando fue el creador de los Zetas, de alguna manera, ¿no? Y bueno, la creación de los Zetas y esta pelea con el cártel del Golfo dejó decenas de miles de personas muertas, ¿no? Recordemos la masacre de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, la masacre de alrededor de 200 cuerpos que terminaron en fosas, ¿no? Por esta guerra supuestamente entre el cártel del Golfo y los Zetas, la desaparición de alrededor de 300 o más personas en Allende, en Coahuila, recordemos el Casino Royal, recordemos todo lo que sucedió en Nuevo León, en Veracruz, en Tamaulipas, en Coahuila, todas estas masacres, ¿no? Y bueno, fue acreedor a 25 años y luego salió a los 14 años, ¿no? Iba a salir en noviembre de 2024 y salió en el verano, ¿no? Si no mal recuerdo, en julio creo que él fue liberado, y pues estuvo a cargo de las autoridades migratorias de los Estados Unidos, se le deporta y ahora está en manos de la justicia, ¿no? Que si no integraron bien los expedientes, pues lo van a liberar. Y entonces si lo liberan, ¿qué tal si ahorita vuelven los Zetas, ¿no? O vuelve un cartel del Golfo renovado, como pasó en el caso del narco de narcos, ¿no? ¿Cómo se llama? El narco de narcos ahí en Caborca, se me olvidó el nombre del sonorense. ¿Cómo se llama? Bueno, ahorita me voy a acordar porque tengo muy mala memoria, ¿no? Pero o sea, no sabemos realmente si fue un regalo para que la presidenta pueda quedar bien, para que se pueda hacer justicia, o más bien para pues ver cómo la justicia no se hace en México, cómo se integran malos expedientes y cómo puede volver la violencia de la mano de otro tipo de actores, quizás externos, de origen externo, grupos criminales paramilitares, y se le va a achacar al capo que estuvo en prisión de máxima seguridad y luego llega y hace un cartel, ¿no? Como el cartel de Caborca. Caro Quintero, Rafael Caro Quintero, obviamente es el narco de narcos, y como pasó, ¿no? Llevan años, ¿no? Supuestamente sin relación con nadie, y nada más llegan a territorio mexicano y forman un cártel, y ya su familia ya son los nuevos narcos que viene el Departamento de Justicia, la DEA, vienen a hacer una investigación, ¿no? Y nunca se acaba el tráfico de drogas, cada vez hay más drogas en Estados Unidos, cada vez se manifiesta que hay bad hombres en México, y todo está relacionado con un tema de seguridad nacional para los Estados Unidos, que es el tema del tráfico de drogas. Pero bueno, no podemos saber qué fue lo que negoció Osiel Cárdenas con las autoridades de Estados Unidos, cuánta información dio, pero lo que sí podemos saber, y fue un reportaje que todavía me queda muy, muy en la cabeza, ¿no? Lo recuerdo bastante bien. Este artículo que se publicó en 2016 por Alfredo Corchado y Kevin Krause, creo que fue
en abril de 2016, yo creo que a quien le interesa este caso, ahorita que se revive el tema de Osiel Cárdenas, ¿no? Se titula en inglés Deadly Deal, que es un acuerdo mortal, ¿no? En el cual Osiel Cárdenas Guillén, él es juzgado en 2009, en 2010 ya se da la sentencia y él tiene que regresar activos, ¿no? Regresa 50 millones de dólares, ranchos, dinero, y quien hace pues muchos de los acuerdos es un abogado. Y el abogado, que es Juan Jesús Guerrero Chapa, también dio mucha información. Y supuestamente la información que dio Osiel Cárdenas dio origen a esta guerra sangrienta entre los Zetas y el Cártel del Golfo, porque se dieron hombres, ¿no? De ambos lados, de lo que en un momento fue un solo grupo, que fue el Cártel del Golfo. Entonces, Juan Jesús Guerrero Chapa muere en Dallas en el año 2013 y de ahí surge, porque Dallas Morning News, surge este gran reportaje, ¿no? Donde se dice que supuestamente mucha de la información que dio Osiel Cárdenas Guillén causó esta guerra mortal entre los Zetas y el Cártel del Golfo, ¿no? Osiel Cárdenas Guillén realmente fue el creador de los Zetas, encuentra a Arturo Guzmán de Sena a finales de los 90, realmente se vuelve líder del Cártel del Golfo después de que había tenido liderazgos muy estables, ¿no? Primero con Juan N. Guerra, que realmente no fue un narcotraficante. Tú sabes toda la historia, Marta Olivia, del Cártel del Golfo, ¿no? Y lo que fue también, el capo del Golfo, Juan García Ábrego, y después de eso un periodo de cierta inestabilidad, y después él toma de nuevo las riendas de este gran cartel que se dedicaba principalmente al narcotráfico, que ya habían tendido todas las redes de protección desde las autoridades locales, ¿no? Y realmente trae a los Zetas, trae un modelo criminal paramilitar que incendia el país y que sobrevive, ¿no? Y que esta diversificación de actividades criminales de acuerdo al control territorial, porque las capacidades militares de estos personajes que fueron fuerzas especiales del ejército mexicano, que habían sido entrenados en operaciones de contrainsurgencia, principalmente para contrarrestar a la guerrilla zapatista en los 90, en 1994, luego forman parte de la Policía Judicial, y ahí en la frontera, estas operaciones antinarcóticos, pues los encuentra Osiel Cárdenas, ¿no? Y en lugar de ir contra él, pues se alían y se forma esta gran fuerza que se va a Nuevo Laredo y ahí se hacen grandes, ahí se hacen fuertes, ahí se pues contratan a otras personas, la policía local empieza a trabajar para ellos, más personas que desertan del ejército mexicano, entran los caiviles y se vuelve una fuerza maestra y un modelo que se exporta al resto del país, ¿no? Y a otras partes también del continente, ¿no? Esta paramilitarización criminal en realidad es algo muy, muy, muy clave, ¿no? Y este señor solamente estuvo 14 años por dar información sobre otros, ¿no? Que realmente, pues, incendió el país, ¿no? ¿Qué negoció y por qué? Parece que para Estados Unidos no es tan importante estos líderes, ¿no? Es solamente este ejercicio de ir por uno, sacar información de otros, seguir gastando dinero en estas investigaciones mal hechas de la DEA en México, seguir teniendo personas, ¿no? Porque una de las razones por las cuales se pidió la extradición de Osiel Cárdenas Guillén, que fue arrestado supuestamente por el ejército mexicano en la ciudad de Matamoros en el año de 2003 y bueno, estuvo en una cárcel mexicana, después fue extraditado hasta 2007 en los Estados Unidos, fue supuestamente por las amenazas hacia agentes que estaban infiltrados y que agentes de la DEA, del FBI, autoridades estadounidenses que estaban aquí haciendo investigaciones, ¿no? Y estas amenazas a esas autoridades estadounidenses, pues hacen que se pida se pide la extradición que se le dio, ¿no? Durante los años de Felipe Calderón Hinojosa. Es importante este caso, nos hace recordar tanta muerte, las masacres, la vinculación de muchos personajes, ¿no? También recordemos que el que supuestamente
participó en operaciones vinculadas al narcotráfico, que luego pues salió mucho antes de lo que hubiéramos esperado, ¿no? Tomás Yarrington Rubalcaba, que en 2023 ya teníamos, que eran 9 años, parece ser, ¿no? Ya había cumplido todos esos años, creo que desde que estuvo en Italia y que ahí fue arrestado, pues también ya está libre, ¿no? Y realmente se declara culpable de lavado de dinero, pero no se declara culpable de ser una parte de los Zetas, ¿no? Decían que era el Z2, no me acuerdo qué número le ponían, a Tomás Yarrington Rubalcaba, ¿no? Estas investigaciones que pues realmente finalmente terminan en nada, terminan solamente en testigos protegidos y en detenciones que realmente no nos dicen nada, cómo operaban estas redes y no se desmantelan estas redes, ¿no? Porque se van adaptando y finalmente, pues hay otro tipo de narcóticos que ahora se venden, que donde los precursores vienen de otro lado, donde hay producción de drogas sintéticas en territorio supuestamente mexicano y se van a Estados Unidos, por dónde van, y estos capos, ¿no? Estos capos que simplemente sirven para acusar a otros capos o a otros políticos mexicanos. Recordemos que está Ismael El Mayo Zambada en poder de las autoridades estadounidenses y también 2 chapitos, ¿no? Vamos a ver qué dicen, vamos a ver a quién, qué información proporcionan, ¿no? Y qué más baños de sangre, como ya lo hemos visto en Culiacán, en Sinaloa, en todo el estado de Sinaloa, en toda esta región, también en Sonora, qué más masacres se van a dar, ¿no? Por compartir esta información y nunca realmente desmantelar las redes y no pues esta guerra contra las drogas de los Estados Unidos más bien parece hacer más guerra, vender más armas, pero nunca pues lograr lo que se quiere hacer, ¿no? Que es reducir la cantidad de drogas que se consume en Estados Unidos. Pero sí, Claro. Cárdenas, sí, Didi, por favor. Claro, seguir con esta narrativa de los bad hombres solamente están acá en México, sobre todo. 57 años de Ociel, es joven relativamente, es joven y con mucha información que compartir hacia otras partes, ¿no? Guadalupe, solamente para cerrar. Fíjate que no. Yo creo que 14 años ya fuera de operación, no más, porque fueron 14 años. Bueno, él fue arrestado en 2013 en México y es 2024, ¿no? Ya hablamos de 21 años de que estuvo, bueno, vamos a decir que después de 2007, ¿no? Sí, que Y, fue. y finalmente, yo creo que él ya perdió su vínculo, ¿no? Supuestamente estaba en una cárcel de máxima seguridad, su vínculo con el mundo ha cambiado demasiado, cambian demasiado las redes, mueren muchas personas, se van adaptando las redes que se dedican al narcotráfico, algunas partes de estas redes, por ejemplo, el cártel del Golfo y los Zetas, pues se dividieron en células, ¿no? Y se dedican algunos a extorsionar, algunos se dedican al huachicoleo, se van especializando. Ya Ociel Cárdenas ya no es lo que era antes, ¿no? Como tampoco lo fue ya Rafael Caro Quintero cuando sale de prisión y se le atribuyen muchas cosas, creo que ya no. Algo que sí me llama la atención y solamente para terminar, Marta Olivia, es el anuncio que hace ICE cuando deporta a Ociel Cárdenas y en el día de ayer. Ellos dicen que fue producto de una investigación criminal realizada por HSI, que es la agencia dentro del Departamento de Seguridad Nacional que se dedica a las investigaciones especiales. HSI como ICE están bajo el Departamento de Seguridad Nacional, pero dicen que HSI, Valle del Río Grande, y sus otros colaboradores del Valle del Río Grande, como si realmente el arresto, eso es lo que entendí de este comunicado en Twitter de ICE, ¿no? ¿Quién dio la información? ¿Qué la información que le dieron en 2003? Esto no entendí muy bien, porque también, y pasó lo mismo en el tema de Sinaloa, con lo del Mayo Zambada y el Chapito, que unos dicen una cosa y otros dicen otra, el gobierno mexicano dice una cosa, el gobierno estadounidense dice la otra, ¿no? En realidad, ya García Cárdenas no es relevante, pero sí es relevante esta información. ¿Quién le dio la información al ejército sobre Ociel Cárdenas? Y por eso fue el arresto, y luego se le pide la extradición, y luego causan un baño de sangre, ¿no? Por estos arrestos, Allende, Coahuila, masacres, recuerdo también lo que sucedió en Cadereyta, cuerpos desmembrados, toda esta lucha tan intestina, ¿no? Que tiene que ver con estas supuestas investigaciones, estas investigaciones con agentes infiltrados, todo lo que nos ha hecho daño, ¿no? Una
la participación de los Estados Unidos en territorio mexicano. Es muy interesante y es muy importante considerar que solamente son baños de sangre cíclicos, ¿no? Pues vamos a esperar, vamos a ver qué actúan y bueno, que ahora las autoridades mexicanas hagan lo que les corresponde. Gracias, Guadalupe Correa Cabrera, por opinar y sobre todo por informarnos de esta situación, esta información muy relevante para México. Gracias, muy buena tarde. Muy buena tarde, Marta Olivia. Gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego.